días, que el Señor me los bendiga a todos. Este día quiero compartir una reflexión con ustedes y esta vez está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4 y 5. Hay algo muy interesante en todas las historias que se cuentan sobre el Señor, y algo que debemos saber es que los escritores del Evangelio ubicaban cada historia en una secuencia porque ellos también querían transmitir algo. Además de la historia en sí, el mensaje que transmite la historia, ellos lo ubicaban en cierta posición porque querían demostrar algo, un principio. Eso pasa en Marcos 4 y 5. Usted va a encontrar diferentes historias que le animo a leerlas y están tratando de transmitirnos un mensaje. Te va a encontrar en Marcos 4 del 35 en adelante que el Señor empieza a hablar sobre la historia cuando Él calma la tempestad, cuando Él cae a los vientos y a las olas y todo aquel mar se calma. Eso está hablando de un Señor, de un Cristo que puede con la naturaleza, que tiene dominio sobre las tormentas de la vida. Luego en esa historia, la siguiente historia que pasa es que ellos llegan a una costa y llega un endemoniado que tenía muchos años de estar endemoniado, que vagaba por los cementerios, que no lo podían atar, que tenía legiones de demonios. Pero la Biblia dice que este hombre corre hacia Jesús y el Señor lo libera. Y la sorpresa es cuando la gente mira a aquel endemoniado ahora sentado a los pies del Señor, totalmente cuerdo, totalmente en su sano juicio. Eso es algo impactante y poderoso. Y si usted sigue leyendo la historia, se va a dar cuenta que luego el Señor se encuentra en otra ciudad y le llegan a decir, Jairo, que se llamaba, le llega a decir que por favor vaya y que ore por su hija que está enferma. Mientras él va de camino, una mujer que tiene un flujo de sangre hace muchos años, una enfermedad crónica que nadie la había podido curar, toca el manto del Señor. Y el Señor se detiene y dice, alguien me ha tocado, virtud salió de mí, alguien me ha tocado. Hasta que esta mujer dice, yo te toqué, y cuenta la historia. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Jesús sigue el camino y Jesús llega a la casa de Jairo, le dicen que la niña ya ha muerto. El Señor le dice que tenga fe a Jairo y la gente se ríe de él. El Señor saca a los demás y se queda solamente con la familia, algunos discípulos, y le ordena a la niña y le dice, a niña, a ti te digo, levántate. Y la niña se levanta de entre los muertos. Todas estas historias unidas nos transmiten algo. Y están transmitiéndonos algo porque cuando Marcos escribe a los lectores, a su audiencia, ellos están pasando por una situación difícil, ellos están pasando por persecución, por problemas serios. Entonces Marcos está tratando de transmitirle a través de cada uno de estos pasajes que Jesucristo es Señor de la tempestad, que Jesucristo es Señor de la naturaleza, pero también de toda circunstancia difícil que se levante en el mundo, que Él puede calmar las tormentas de la vida de nosotros. Y sigue contando Marcos y dice, no solamente puede calmar las tormentas, sino que Él tiene poder sobre todo demonio, sobre todo enemigo. Él tiene el dominio total sobre toda fuerza del enemigo, así como lo tuvo con el Gadareno. La historia sigue y el Señor sana a una mujer de una enfermedad crónica que nadie le había podido sanar. Y eso nos está diciendo que el Señor tiene poder sobre toda enfermedad. Sobre toda enfermedad Él tiene el poder. Y luego miramos que avanza la historia y está el último punto, la muerte. La muerte, lo que la gente teme. Y el Señor dice, yo tengo el poder aún sobre la muerte. Y resucita a la hija de Jairo. Ese es el mensaje que nos está transmitiendo. El Señor es soberano sobre toda circunstancia de la vida. Y hay principios que están acá que nosotros deberíamos mirar, observar, principios que se encuentran en esta historia. El primer principio es que la vida es una experiencia difícil. Eso así es. En la vida hay tormentas, hay pruebas, hay dificultades. Es más, podemos ver la situación que estamos pasando actualmente. Una pandemia mundial nunca antes vista. La vida es una experiencia difícil y los cristianos no estamos exentos a situaciones difíciles. No estamos exentos a la enfermedad, no estamos exentos a la muerte. La Biblia dice que todos tenemos que morir un día. El cristiano se enfrenta a todas esas situaciones, pero entonces, ¿cómo debemos enfrentarnos nosotros? El otro principio está ahí. Jesús es soberano sobre toda fuerza del enemigo, sobre la naturaleza, sobre las circunstancias, sobre los demonios, sobre la enfermedad, sobre la muerte. ¿Qué significa esto? El Señor es soberano
es soberano, Él tiene el dominio y el control sobre todo. Esto no significa que nunca nos va a pasar nada, ¿no? Porque está el otro principio anteriormente, que nosotros vivimos en esta vida y la vida es una experiencia difícil, pero el Señor dice, si nosotros confiamos en Él nos va a proteger, nos va a cuidar, va a estar con nosotros, pero debemos recordar que el Señor tiene un plan mayor que esta vida. De hecho, Pablo lo dice de esta manera. Cuando Pablo está encarcelado, él escribe un texto muy bonito que está en 2 Timoteo 4:18. Él le dice a Timoteo, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Y según la historia, Pablo fue martirizado, Pablo murió, pero aún así él escribió antes de eso, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. Él probablemente estaba hablando de la liberación última y definitiva. Él estaba hablando de esa liberación que Él quiere darnos a todos, llevarnos a su patria celestial. El Señor es soberano sobre todo, sobre esta circunstancia, sobre el virus, sobre pandemia, sobre guerra. El Señor es soberano y está sobre todo. Él puede protegernos, pero entonces ahora llegamos al tercer principio, que nosotros hemos de confiar en Jesús. En las situaciones desesperadas de la vida, nosotros necesitamos depositar toda nuestra confianza en Él. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces, ¿cómo debe ser nuestra confianza en Dios? Debemos tener la confianza que tuvo Sadrach, Mesach y Abednego frente a aquel horno de fuego. Y cuando el rey le dice, les doy una oportunidad de que adoren esa estatua de oro que he levantado, ellos se levantan y le dicen, sepa, oh rey, que nosotros no adoraremos esa estatua de oro. El Dios a quien servimos nos puede librar, pero si no nos libra, tampoco adoraremos. Y ese debe ser nuestra base fundamental, nuestro principio. El Señor a quien servimos nos puede librar de esta pandemia, nos puede librar de la guerra, nos puede librar de muerte. Claro que sí, nos puede librar, es poderoso para hacerlo, pero aún si Él desea no librarnos por alguna situación, aún así nosotros le adoraremos y seguiremos confiando en Él. Que el Señor me bendiga a todos.